El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. La historia de un país que se levantó de las ruinas de una guerra y se ha transformado por completo en los últimos 60 años. ¿Por qué seguimos siendo un país tan desigual, tan inequitativo? ¿Y por qué finalmente la economía mexicana es realmente una economía que no logra dar oportunidades a todos? Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte, en la sede de Tijuana. Yo soy Carlos Martínez y hoy está con nosotros Marisol Lara, estudiante de la Maestría en Economía Aplicada. Marisol, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy contenta de que me hayan invitado a participar en este nuevo proyecto que emprende el Colegio de la Frontera Norte y pues agradecida de que me hayan invitado. Bueno, Marisol, adentrándonos como que tu investigación que se titula Crecimiento económico, un contraste entre México y Corea del Sur, ¿cómo te surge el interés de realizar este trabajo? Bueno, hace como 5 años estuve en un congreso de estudiantes de economía y hubo una conferencia que precisamente dio el doctor Juan Manuel Osegueda, rector de la UABC en ese momento. Y pues él dio un tema que se relacionaba con México y Corea del Sur. De hecho, estaba en torno a la educación superior y el desarrollo económico. Y mediante los datos que él dio, me surgió la duda de cómo en tan solo unas décadas Corea del Sur había podido salir de una situación a otra tan pronto. Tenía condiciones tan similares a México en los 70s y pues qué fue lo que la hizo que fuera uno de los países más destacados en la actualidad. Entonces, hace 2 años, cuando yo estaba en el proceso para ingresar a la maestría, nos pidieron hacer un protocolo de investigación. Un protocolo de investigación, pues que tienes que tener un tema claro, objetivos, qué quieres hacer. Y yo lo estuve pensando por varios días y yo sabía que tenía que ser un tema que me llamara la atención, porque es lo que iba a trabajar más de 2 años. Y entonces, pues pensé, yo antes había analizado el crecimiento económico de México en la licenciatura porque soy economista y pues es un tema que ya lo tenía más que analizado, ¿no? Pero se me hizo interesante hacer un comparativo y pues Corea del Sur se prestaba totalmente para eso, con el antecedente de que yo había tenido, de esta duda que me había surgido. Entonces pues hice mi protocolo sobre eso, sobre México y Corea del Sur y pues de hecho en la entrevista les pareció interesante a quienes me entrevistaron y creo que también fue mucho de lo que me ayudó para haber sido seleccionada para estar en la maestría. Y retomando aquí un aspecto del título de tu investigación, crecimiento económico. Digo, tú ya tienes experiencias, tu investigación, también de licenciatura. Digo, pero para los que nos escuchan, que no están tan versados en el tema, ¿qué es el crecimiento económico? Bueno, pues el crecimiento económico se mide a través del Producto Interno Bruto, se mide como un porcentaje de esto, de cuánto ha aumentado o cómo ha variado de un año a otro. El Producto Interno Bruto es el valor monetario, digamos, de toda la producción de bienes y servicios de una nación en un periodo que regularmente es un año. Esa es como la definición más básica que hay de crecimiento económico. Sin embargo, eso es como un aspecto muy técnico, ¿no? Pero quiero darles también unos ejemplos de por qué es importante el crecimiento económico y por qué es importante analizarlo. Bueno, pues cuando hay crecimiento económico, quiere decir o es un indicador de que la actividad productiva en el país está bien, está aumentando, está habiendo mayor inversión, mayor empleo. ¿Y qué implica que haya mayor empleo? Que también las familias pueden accesar a un ingreso
que eso mismo hace que las personas puedan tener capacidad para comprar, para consumir. Y esto es un círculo virtuoso, positivo para la economía. Y vamos a ver qué pasa si no hay crecimiento económico. Tiene fallas, obviamente, este indicador, pero pues es algo que se acerca a la realidad de lo que estudiamos. Y si no hay crecimiento, hay menor recaudación para el gobierno, primero. ¿Y qué hace esto? Que disminuya el gasto público, que no tenga cómo financiarse, si no tendría que usarse deuda, ¿no?, para esto. Y el gasto público, ¿qué es? Es, por ejemplo, en infraestructura, hacer más carreteras, puentes, ¿no?, lo que siempre dicen, escuelas, hospitales, entre otras cuestiones, y además programas sociales. Entonces, cuando hay mayor crecimiento económico, hay mayor posibilidad o mayor capacidad de promover el desarrollo económico, que este es otro tema, ¿no?, que a veces se confunde con crecimiento. Y que el desarrollo económico podríamos definirlo como la condición en la que se puede mejorar la calidad de vida de las personas, que tienen acceso a mayor educación, salud, ingreso, empleo, y pues para esto es importante el crecimiento económico. Si hay mayor inversión de gobierno, inversión privada, puede haber más empleos, puede haber más ingresos para la población. Por eso es importante el crecimiento económico. ¿De qué forma se da este crecimiento? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué nos podrías platicar, Marisol? Claro, preparé eso justamente porque es como el tema detonante de la investigación y como un tema muy, muy importante porque se contrasta muy claramente cómo fue o cómo ha estado México y Corea del Sur, ¿no? Y entonces, por ejemplo, empezamos con el PIB, con el Producto Interno Bruto que platicamos hace unos momentos. Casi todos mis datos son del Banco Mundial. Entonces, pues para que tengan una referencia de dónde los obtuve, vamos a platicar del PIB en millones de dólares, o sea, toda la producción en millones de dólares, que es una moneda pues relativa para cada uno de los países, ¿no?, como estándar en la que se puede medir. Corea, de hecho, fue reduciendo la brecha con México, porque obviamente el Producto Interno Bruto era mayor en México y más adelante les explico por qué. Pero en 2009, a raíz de una crisis que hubo, de la crisis financiera internacional 2008-2009, esta afectó muy fuertemente a México y a Corea del Sur no tuvo tanto impacto en su economía como México. Entonces, a partir de 2009 fue cuando Corea rebasó a México en cuanto a Producto Interno Bruto. De hecho, actualmente, bueno, datos de 2018, porque ahorita no están los datos puntuales de 2019, entonces platicaremos 2018, tope en ese año. México se ubicó como la 15ª economía a nivel mundial en Producto Interno Bruto, pero el lugar 14 lo ocupó Corea del Sur. Sí. Casi lo acaba de alcanzar, ¿no? Entonces, el mérito que yo creo radica en que, por ejemplo, para 2018 México tenía aproximadamente 127 millones de habitantes, más o menos, y Corea del Sur alrededor de 52 millones de habitantes. O sea, es decir, menos de la mitad. Mucho menos de la mitad. Mucho menos de la mitad de población en Corea del Sur que en México. Y aún así lograron producir una cantidad tan grande en valor monetario, que superaron a México. Entonces esto es como, pues, algo que impacta, ¿no?, mucho. Tal vez más adelante platiquemos de esto, pero quiero pues también decir por qué también es meritorio lo que hizo Corea. Porque Corea se vio envuelto en una guerra de 1950 a 1953 con Corea del Norte. Lo que quedó después de esa guerra fue una total destrucción. Hubo alrededor de 3 millones de vidas perdidas en la guerra. Quedó muy debilitada su estructura económica, la poca infraestructura que también había para producir quedó muy dañada. Corea del Sur cuenta con muy pocos recursos naturales, la mayoría están en Corea del Norte. Entonces,
pasaron por una hambruna y una pobreza muy grande y se posicionaron como el país más pobre de todo Asia en el 53, al final de la guerra. Entonces, pues es impactante, ¿no? Sí. O sea, en el 53 no es tanto. No es tanto. No es tanta diferencia que en los 70 ya estaba alcanzando México. Entonces, pues bueno, algunos otros datos. El PIB per cápita. Este PIB per cápita es todo el Producto Interno Bruto dividido entre el número de habitantes, ¿no? Okay. Y si vemos, pues como en Corea del Sur obviamente son menos y es mucho más producto, pues tienen un mayor PIB per cápita. Esto representa más o menos el ingreso que tiene una persona, un habitante en un año en un país. Claro que tiene pues cosas que no son como no es lo más adecuado para medir bienestar ni crecimiento, porque hay mucha desigualdad en países como México. Pero bueno, es un indicador que se ha usado mucho para comparar entre países siempre. Entonces, aquí tengo pues unos datos que quiero compartir. En 1960, que es el dato más viejo que hay en el Banco Mundial, el PIB per cápita de México era de $3,907 y para 2018 de 10,385. Es decir, aproximadamente 2.7 veces más en términos monetarios. O sea, en este periodo que son 58 años, solamente 2.7 veces creció. Y pues uno podría decir, pues está bien, ¿no? Por lo menos creció. Pero bueno, son 58 años. Y en Corea del Sur, el caso de Corea del Sur es que en 1960, o sea, 7 años de haber terminado la guerra con Corea del Norte, era de $944. Okay. Y en 2018 ascendió a 26,762. Es decir, una cifra alrededor de 28 veces más grande que en el 60. Entonces, sí, es una brecha, es una diferencia muy grande, ¿no? Claro, o sea, si México creció 2.7 veces y Corea lo hizo en casi 28 veces, pues sí es una cosa que muestra claramente el contraste que hay, ¿no? Y en términos monetarios, si nos ponemos en actualidad de la diferencia entre los 10,000 y tantos de México y 26,000 y tantos, pues son alrededor de 2.6 veces más. En este momento, bueno, en 2018, el PIB per cápita mayor para el caso coreano que para el caso de México. Y pues bueno, tengo otros datos que a lo mejor podrían ayudar a contextualizar por qué está así o por qué ha pasado. Tengo el dato de los socios comerciales, de la diversificación. Corea del Sur tiene una mayor diversificación en socios que México. El principal destino de exportaciones de Corea del Sur es China y también es el principal origen de las importaciones. Y luego Estados Unidos y luego Japón. Pero lo importante aquí es que del total de sus exportaciones, Corea exporta a China alrededor del 27%, o sea, de todo el total, 27%. Okay. Y ahora si vamos al caso de México, pues Estados Unidos, obviamente pues sabemos que es el principal destino de exportación, también de importación. Pero aquí lo que está muy salta a la vista es que alrededor del 77% de todo lo que exporta México va a Estados Unidos. Y si vemos con China y Corea era alrededor del 27 y ahora México y Estados Unidos alrededor del 77, ¿no? Entonces, pues ¿qué da esto? Que México está muy dependiente de la economía de Estados Unidos y de lo que pase allá. Y cuando un país como de los más importantes como Corea del Sur tiene una gran diversificación y su mayor socio no representa ni el 30%, cuando a México casi el 80%. Sí, o sea, de que si Estados Unidos la pasa mal, México la va a pasar mal por definición, o casi. Sí, pues casi está dado así. Wow. Okay. Pero por ejemplo, digo, no sé si traes ese dato, o sea, ¿cómo es que Corea decide como que implementar sus socios comerciales de tener esta apertura comercial? ¿Y cómo le ha
retribuido. O sea, si eso tiene que ver con su crecimiento de manera directa, ¿no? Claro, pues esto pues sí lo podemos ver un poquito más adelante. Sin embargo, bueno, puedo adelantar que claro que Corea tiene apertura, tiene gran apertura, pero no inició así. O sea, cuando inició a abrir su economía, el Estado controlaba mucho de dónde iba la inversión, de cuáles eran las industrias estratégicas que a fomentar, a desarrollar para que exportaran. Se dieron cuenta cómo deberían de mejorar, cómo pasar de una industria ligera a una industria pesada. La fomentó el gobierno. Ellos lo que querían era que su valor de exportaciones aumentara y lo lograron, pero siempre teniendo un plan presente y teniendo estrategias para hacerlo. Bueno, ahorita lo comentabas, digo, y para los que igual no estén tan versados en ciertos conceptos, ¿qué es industria ligera y qué es industria pesada? Sí, pues industria ligera como textiles, manufacturas sencillas, entre otras cosas. La industria pesada son más como construcción naval, la industria química, y pues bueno, al rato les voy a decir un poquito más. Okay. Digo, y ahorita a lo mejor alejándonos un poco de los números, un poco de los datos, es como de, dentro de tu investigación, digo, no sé si has encontrado como que cuál fue la historia y cuál ha sido la historia de Corea del Sur y México que los ha llevado hasta donde están actualmente, ¿no? Si pudieras platicar un poco de eso. Bueno, pues en la década de los 70 México contaba con una mejor posición dentro de la economía global que Corea del Sur, y de hecho apuntaba a dejar de ser un país en vías de desarrollo y tal vez pasar a ese lugar de los países desarrollados, ¿no? Que ahorita se ve tan lejos, pero pero esa es la mira. Ajá, pero en ese tiempo estaba muy cerca México de lograrlo. Sin embargo, desde los 80 la economía mexicana ha atravesado por un periodo de estancamiento económico muy grande. Primero quiero contar sobre México y ahorita nos vamos a Corea del Sur. Sí, claro. En la década de los 40 a los 70, con los modelos que se implementaron, las estrategias, fue el periodo de más grande crecimiento económico en la historia de México. Y se sentaron muchas bases, pero estos modelos, al no ser acompañados de estrategias completas, se vieron debilitados, y para los 80s, en los 70s hubo un gran gasto público que se financiaba en su mayoría por deuda con organismos internacionales, con otros países, pero bueno, en los 80s México tuvo dos impactos fuertes a la economía. El primero fue en el 82, fue a raíz de la crisis de la deuda. No solamente fue México, fueron muchos países de América Latina, porque aumentaron las tasas de interés internacionales, y pues muchos tenían deuda, contrataban deuda para pagar lo que estaban haciendo en su país, ¿no? Digamos, poniéndolo un poco más sencillo. Entonces, estos países tuvieron que pagar más por concepto de deuda, porque la tasa de interés se relaciona con lo que estás pagando, ¿no? Okay. Y pues esto perjudicó ampliamente a los países como México. Otro impacto fuerte fue en el 86, hubo una bajada en los precios internacionales del petróleo, cuando México dependía mucho de sus ingresos en el petróleo. Empezaron a llegar menos dólares, o sea, menos divisas, hubo fuertes desbalances de evaluaciones y muchas cuestiones que hubo fuertes en los 80, y que a raíz de esto México se vio en la necesidad de implementar reformas estructurales, de hacer mayor apertura comercial, de ir dejando menos espacio para que el gobierno interviniera. Hubo pues muchas cuestiones muy importantes de reformas comercial, financiera, privatización de empresas públicas, y pues por eso es un parteaguas los 80 para México. Entonces, desde los 80 hasta nuestros días, el crecimiento económico ha estado estancado. No ha crecido, estamos alrededor del 2% en crecimiento, y es muy poco.
sigue aumentando la población, pero no sigue aumentando la producción ni los empleos. O bueno, esto es una forma de verlo. Y ahora un poco de Corea del Sur, ¿no? De la historia de Corea del Sur. Corea del Sur, bueno, primero Corea en general, cuando no era dos Coreas. Cuando era Corea, nada más. Ajá, cuando nada más era Corea. Era una colonia de Japón. Y fue de 1910 a 1945, tengo entendido, que fue año en el que finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética ocuparon Corea, la Unión Soviética del lado norte y Estados Unidos del lado sur. De hecho, ahí fue cuando se acabó dejó de ser una colonia japonesa porque pues Japón, ante haber perdido la Segunda Guerra Mundial y todo esto, se retiró. Entonces así fue ocupada por estos dos países, ¿no? Y lo que pasó fue que la verdad sí estaba en un contexto de Guerra Fría, porque tenía las dos ideologías en una misma nación. Entonces provocó también que en el 48 se diera la separación de las dos Coreas. Está muy curioso, se llama el paralelo 38, creo. Al sur del paralelo 38 se ubicó Corea del Sur y al norte Corea del Norte. Pues es que estos no son los nombres oficiales, ¿no? Se formó la República de Corea, que es Corea del Sur, y la República Popular Democrática, o algo así. Algo así. Sí, República Popular Democrática de Corea del Norte, algo así. De tarea que lo busquen. Y pero pues para hacerlo fácil lo conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, esta separación fue en el 48. En el 50, Corea del Norte quería unificar Corea y llevar pues este pensamiento pues sí, comunista que había. Lo que detonó la guerra, y pues fue apoyado por China y fue apoyado por la Unión Soviética, pero Corea del Sur fue apoyado por Estados Unidos. Entonces ahí estaban las dos ideologías durante la guerra. De hecho, tropas de Estados Unidos pelearon con Corea del Sur, y China también envió tropas a Corea del Norte. Pero pues esto no dejó nada, o sea, nada más dejó millones de vidas perdidas, una destrucción total. Como te comenté, dejó posicionado a Corea del Sur, que es quien estoy viendo, como uno de los países más pobres de Asia, o sea, con muchas implicaciones. Entonces, ahora viene, ¿cómo fue que logró superar esto, ¿no? Sí, que se levantó, ¿no? Después de una guerra, al final de cuentas. Se firmó un armisticio en el 53 para terminar con la guerra. Y pues el costo económico de Corea del Sur fue alrededor de 2 veces mayor que el Producto Interno Bruto del 50 que habían tenido. O sea, demasiado. Mucho. En ese año el 40% del producto se le atribuía a la agricultura, y el 70% de la mano de obra se ocupaba en este sector, en la agricultura. Fue hasta 1957 que el país fue capaz de recuperar la situación anterior a la guerra. O sea, como un atraso de 7 años, ¿no? Más de 7 años. Sí, de todo. Wow. Y a partir de 1960, la modernización fue encabezada por el sector secundario, más por manufacturas, más por esto. En el 61 hubo un golpe de Estado, bueno, sí, muy general, no todo. Hubo un golpe de Estado por el general Park, se dio un modelo de Estado desarrollista, se le conoce así. En este tipo de modelos, pues el Estado realiza un papel activo en la dirección del crecimiento económico de un país. Y lo que hicieron fue hacer que hubiera crecimiento económico con sustento en la promoción de exportaciones. Para esto lo que hicieron fue crear una junta de planificación económica que elaboró planes a 5 años de cómo debería ser el crecimiento. Okay. Eso está interesante, ¿no? Sí. Cada 5 años. El primer plan
el gobierno se preocupó por establecer industrias clave, infraestructura necesaria que impulsara la industrialización, como pues brindar de electricidad, ¿no? Medios de transporte, de comunicación. También se tenía como objetivo incrementar el ingreso de la población que estaba en las áreas rurales, urbanas también. Bueno, casi no había áreas urbanas en ese tiempo. En un momento, ¿no? Digamos rurales. Entonces, en el segundo plan, este plan ya empezó en el 67. La industrialización y las exportaciones eran prioritarias para el Estado. Y el enfoque de impulso de exportaciones se dio desde 1961 hasta el 72, más o menos. Aunado a que en el 62 hubo un impulso también a una política científica y tecnológica, pues que contribuyera a hacer esta industrialización. En la primera fase, pues se dirigió a la expansión de la industria ligera, lo que habíamos comentado hace rato, y otras industrias. Se efectuaron leyes en pro de protección de sectores como maquinaria, construcción naval, electrónica, la textil, y entre otras. Y a la par esta política también tecnológica y científica impulsó a que hubiera mayor cantidad de recursos humanos, ¿no? Capacitados con los conocimientos que se requerían en ese momento para que el país se industrializara. Entonces, en los 70s, el gobierno coreano ayudó a empresas, las empresas que exportaran iban a tener beneficios, ¿no? Era necesario seguir desarrollando la industria, por lo que en el tercer plan, ahora sí la política fue con la industria pesada y química, y pues para que esto se reflejara en mayores ingresos, o sea, que lo que exportaras fuera de mayor valor y mejorar las condiciones, obviamente. ¿Por valor hablamos de mayor cantidad de dinero? Sí, okay. sí, mayor cantidad de dinero. Y pues este sector apoyó mucho el crecimiento de Corea del Sur. Los siguientes planes también funcionaron, pero algo que quiero resaltar, importante, es algo que se llama chaebols. Bueno, es decir, la pronunciación correcta, porque pues no sé coreano. Pero, digamos, así lo pueden buscar y lo van a encontrar en internet, por ejemplo, chaebols. El gobierno coreano en los 70s, con este parque, dentro de los planes, seleccionó a las empresas, hay muchas empresas familiares en Corea, las que iban a ser la punta de lanza para que la industria naciente se desarrollara. Entonces, el Estado les proporcionaba todo lo necesario, financiamiento, todo esto para que crecieran y exportaran, ¿no? Y a cambio, las empresas debían de cumplir con el gobierno, deberían de contribuir a la causa de crecimiento económico. Okay. Porque, bueno, es que también hay muchos factores que influyen en esto, porque, por ejemplo, la cultura o las relaciones que tienes con países como Estados Unidos, que lo ayudó desde un inicio, ¿no? Pues no nada más ver lo económico, sino que también hay todo un contexto que es pertinente estudiar. Así nacieron estos chaebols, que son conglomerados empresariales. De hecho, entre los más famosos son Samsung, Hyundai, Kia, LG, entre otros. O sea, sí, estas son empresas muy grandes coreanas, familiares. Lo que sobre todo Corea quería era que no tomaran el control o que su crecimiento no se dirigiera con transnacionales en su país. Lo que querían era que de su propia nación se generaran las empresas grandes que satisfacieran tanto lo que se ocupaba ahí en su país, también, y que ellas se hicieran transnacionales, y ya lo hicieron. Bastante bien, ¿no? Son marcas muy posicionadas estas que acabas de comentar, ¿no? Claro, y estos son casos más relevantes, pero pues también tenemos otros casos. Y pues así más o menos esto es una pequeña historia del cómo fue la evolución en Corea, pero pues sí, claro que hay muchas cosas que me gustaría decir, pero que pues aquí nos llevaremos todo el día. Sí, nos tomaría bastante tiempo. Pero yo aquí retomaría lo que me comentabas hace unos instantes de que pues ya en unos próximos meses presentarás tu investigación, una tesis respecto a esto. Entonces, ya que la presentes, no sé, ¿qué esperarías aportar? ¿Qué esperarías encontrar? ¿Cuáles serían como los hallazgos? Digo, me imagino que esto ya ahorita está
formada, pero ¿qué esperarías, no? Sí. Bueno, pues esta es la pregunta más difícil para un tesista. Porque, bueno, ahorita nosotros que estudiamos economía nos fundamentamos mucho para nuestras conclusiones y lo de hallazgos en modelos econométricos. Es decir, explicar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de México y Corea mediante ciertas variables o datos que voy a incorporar de estas economías en el tiempo, para concluir cuál fue más importante, qué variable fue más importante. Por esto ahorita esta parte todavía no la desarrollo hasta este momento, pero sí tengo algunas cosas que creo que me van a quedar como parte de la conclusión, que eso es, por ejemplo, que hay una importancia muy grande en la participación del Estado en la economía, en el fomento al crecimiento económico, en estar ahí, en intervenir, no dejar todo claro al libre mercado, a ver qué pasa, sino que el Estado pues tiene que sentar las bases, las estrategias, las regulaciones, y estas deben ser claras, las regulaciones, para generar confianza en la economía, para generar mayores inversiones, para atraer capital que sí sea productivo en el país. Y también algo como lo que vimos ahorita de Corea del Sur, ¿no? Que ellos apoyaron a sus empresas desde el inicio hasta el final, aunque hubo ciertas cosas que, bueno, pero es importante que México apoye a sus empresas nacionales, que le dé importancia a la pequeña y mediana empresa. Esto sería muy favorable para México. Otro aspecto, la educación, yo sí la contemplo en mi investigación, que es muy importante para Corea, les ayudó mucho a desarrollar su industrialización correctamente. Y que ahorita, algo que me faltó decir de Corea, de hecho, es que al final, ya para los 90, lo que empezó a hacer es a hacer más productos que tuvieran mayor contenido tecnológico, hacer sus propios desarrollos. Ellos pasaron por un proceso de imitación, cuando tienes lo que te va llegando y vas aprendiendo, y de la imitación siguieron a la práctica, lo hicieron, y luego continuaron ya desarrollando su propia tecnología. Entonces, es muy importante también la educación, obviamente, en eso. Ellos hicieron programas de repatriación, gente que estudiaba afuera en otros países los invitaban a que regresaran, ¿no? Okay. Y en México pasa mucho que sí está aumentando la cantidad de población que sale con universidad, con mayor escolaridad, pero un problema en México es que muchos están saliendo y no están encontrando el trabajo donde ellos se puedan desarrollar y realmente puedan contribuir a aumentar la productividad o a que la economía siga mejorando, porque no hay dónde emplearse. Es un problema muy grande en México estructural. O sea, yo estudio mi carrera, mi licenciatura, mi ingeniería, y si no tengo dónde desarrollarlo, aplicar mis conocimientos, pues ¿de qué me sirve que está aumentando? Claro que debe haber inversión en que se mejore la calidad de la educación y claro, mayor infraestructura y todo, pero también es importante de fondo ver que esto es importante, o sea, los empleos también que se están generando en la economía, qué tipos de empleos se están generando en la economía. Y la inversión, claro, como ya comentamos, es algo muy importante que todos mencionan, la inversión para el crecimiento económico del país, que esto sí va muy a la par con el crecimiento económico de México y de Corea del Sur, podría decirse que es lo que más se parece, ¿no? Que va a la par, pero sin embargo ha estado estancada en México la inversión, al igual que el crecimiento económico. Entonces, pues estas son algunas de las conclusiones que pienso voy a tener en la tesis. La tesis, vaya. Y Marisol, por último, te preguntaría, para los que se quieran acercar a este tema, a estos temas, a conocer tanto la historia de Corea, del sur, de México y temas de economía, pues son como 3 materiales, 3 bibliografías, videos o algo que tú les recomendarías a que los consulten. Sí, bueno, en cuanto a materiales que cualquier persona puede acceder y que son muy claros, o bueno, a lo mejor tienes que verlo 1, 2, 3 veces, pero les entender porque se dirige al público en general. Hay una película que a lo mejor ya la vieron, que se llama La Gran Apuesta. Esta platica cómo se dio la crisis de 2008, la crisis financiera.
pues está interesante porque puedes ver más o menos cómo funcionan las cosas, cómo se estructuran, ¿no? Y sí, está entretenida, es una película que puedo recomendar. También consultar el periódico que está en línea de El Economista. Siempre vienen notas muy buenas, muy puntuales y que son claras y que podrían ayudar a comprender pues los temas actuales, porque pues en los periódicos siempre es lo más actual. También sí, sobre Corea del Sur, si quieren ver más de Corea del Sur, hay documentales, de hecho hasta hay documentales en línea, nos ponen historia de Corea del Sur, historia económica de Corea del Sur, y hay buenos documentales que pueden dar una idea en general de cómo ha estado el país, de cómo ha ido atravesando pues así su desarrollo y su crecimiento en el tiempo. Ya se le quieren poner más académicos. Tengo dos que me han servido mucho en mi bibliografía de la tesis. Bueno, primero Jaime Ross es un gran macroeconomista mexicano que falleció lamentablemente hace muy poco, pero él hizo muchos trabajos muy buenos junto con Moreno Brit, ellos dos tienen muchos trabajos que pueden encontrar y verlos. Yo sobre todo recomiendo el libro Desarrollo y Crecimiento en la Economía Mexicana, de 2010. Y otro, para el caso de Corea del Sur, yo me apoyo mucho en Ángel Licona. Él también hace muchos estudios sobre Corea, pueden buscarlo y aparecer artículos científicos. Yo un libro que uso de él se llama Crecimiento Económico, Educación y Tecnología, Corea del Sur y México. Eso sería lo que podría recomendar, si les interesa más el tema. Perfecto, Marisol. Pues con esto nos quedamos. ¿Algo quisieras agregar de despedida? No, pues nuevamente agradecer la invitación. Me da mucho gusto que se hayan interesado en este tema, que pues es lo que he venido trabajando alrededor de 2 años y que todavía me falta un poquito más, pero nada, qué gusto que me hayan invitado y pues nada, ojalá y a los que nos estén escuchando les haya parecido interesante y sea una pauta para que les llame la atención Corea o el crecimiento económico de México, que claro que es importante. Y la economía, que la economía la vemos en todos lados en nuestra vida, entonces es muy importante la economía. Pues Marisol, muchísimas gracias, con esto nos quedamos. Muchas gracias por escuchar Sonorizando la Frontera. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.